Autoridades, señoras, señores, en nombre de Nueva Economía Forum les doy la bienvenida a la Tribuna Andalucía del Fórum Europa, que organiza con la colaboración de Cajasol y Vodafone. Hoy tenemos la satisfacción de acoger la intervención del presidente del Consejo Andaluz del Colegio de Médicos, don Francisco Javier de Teresa Galván, quien será presentado por el director gerente del Servicio Andaluz de Salud, don José Luis Gutiérrez Pérez. La tribuna es suya. Querido Javier, espero no defraudarte si te digo que mira las notas que traigo, ¿no?, para hablar, y además se me ha caído. Y es que no hay letras, no te preocupes, gracias. No hay letras, no porque se hayan borrado, sino porque me pareció que el mejor regalo que te podía hacer era hablar desde el corazón. Porque una persona como tú, que tiene un corazón que no le cabe en el cuerpo, se lo merece. Buenos días a todos, excelentísima señora consejera, queridos compañeros, amigos, autoridades. La verdad es que constituye un honor muy importante para mí poder estar en este acto presentando al doctor de Teresa y ante un auditorio tan ilustre. Máxime si pienso que hace tan solo 3 años no podía ni imaginar que me viera aquí, encerrado en las paredes de los quirófanos, de las consultas y de las aulas de mi facultad. Lo cierto es que me imagino que por este perfil profesional quiero pensar que he sido elegido para presentar a un profesional como la copa de un pino, como es el doctor de Teresa. Aunque tampoco se me escapa que mi condición de gerente del Servicio Andaluz de Salud también ha sido puesta encima de la mesa. Y es que, queridos amigos, mi perfil, como mínimo, podríamos decir que es peculiar y especial. Lo conoce muy bien la consejera, cuando hace 3 años me llamó para ocupar en su equipo un puesto de alta responsabilidad en la gestión, pero me pidió que acometiera un proyecto de desarrollo profesional fundamentado en los valores. Profesión y valores quisiera que fueran las 2 vías, como las del tranvía que acabo de ver fuera, que guiaran mi breve intervención de presentación de Javier de Teresa. Desde entonces y a lo largo de estos 3 años les puedo asegurar que me dejo la piel cada día acompañado de un magnífico equipo de compañeros, de profesionales, de gestores, de amigos, y que nuestro objetivo es imaginarnos que algún día, cuando un ciudadano andaluz, cualquiera de ustedes, teclee o haga una búsqueda en un diccionario virtual de las palabras Servicio Andaluz de Salud, encuentre que son sinónimas de Sistema Sanitario Público de Andalucía y como en los diccionarios aparecieran 3 acepciones de estos términos, de estas palabras. La primera de ellas sería la emergencia del protagonismo de los profesionales sanitarios, que con mayores cotas cada vez de autonomía en su gestión, con mayores cotas autoorganizativas y en la gestión de los recursos eficientes desde la corresponsabilidad, configuran un nuevo modelo. En segundo término, y ligado al anterior, que cuando uno tecleara Servicio Andaluz de Salud encontrara un nuevo espacio compartido entre los profesionales y los ciudadanos. Un nuevo espacio en el que prestar la asistencia sanitaria con nuevas reglas del juego, fundamentalmente basadas en nuevos roles de los profesionales, ligado a un mayor protagonismo y también a una máxima capacidad de resolución, con emergencia de nuevos papeles de desempeño en profesiones llamadas a tener un papel importante, además de la profesión médica, me refiero a la enfermería y otra serie y el resto de profesiones sanitarias, un rol del ciudadano que es, ahora más que nunca, y especialmente en Andalucía, el propietario de su sistema de salud, y una administración sanitaria que entiende que su función es dar un paso atrás, quedarse en la penumbra del escenario, permitir que profesionales y ciudadanos dialoguen en el nuevo espacio compartido y tutelar y garantizar los derechos de los ciudadanos. Y una tercera acepción
derivada de la anterior. Cuando uno teclee Servicio Andaluz de Salud, le aparezca el icono de un girasol que se orienta hacia la excelencia, hacia el sol de la excelencia. Porque un sistema fundamentado en los profesionales que permite nuevas reglas de diálogo con los ciudadanos necesariamente tiene que incorporar la excelencia profesional. Esto, en términos organizativos, es lo que la consejera diseñó y me encargó que contribuyera a transformar un modelo jerárquico vertical, como es el Servicio Andaluz de Salud, principal prestatario de servicios sanitarios de la Consejería, en un nuevo modelo en red, que ella define muy bien cuando traslada que cada nudo de la red sea el enlace entre las necesidades de los ciudadanos y las expectativas de los profesionales. Cada nudo de la red configure un nuevo espacio organizativo que hemos dado en llamar unidades de gestión clínica basadas en la excelencia profesional y en la experiencia acumulada en los ámbitos del conocimiento sanitario. Por las características de este foro, me parece importante traducir en términos sociales lo que esto significa. Y os quería trasladar, y querido Javier, aprovecho la ocasión de estar hablando también de ti, y ahora verás cómo todo cuadra, que el traslado social de este nuevo cambio, de este modelo que les estoy comentando, define 3 escenarios simultáneos importantísimos. El primero de ellos es que después de casi 28 años de existencia, cuando de verdad el discurso profesional se incorpora a la gestión diaria del Servicio Andaluz de Salud, es cuando por primera vez el Servicio Andaluz es presupuestariamente previsible. Casi que podría decirles, lo dejaré en condicional, porque está la consejera, que el Servicio Andaluz de Salud está alcanzando el equilibrio presupuestario, a pesar de la que está cayendo, cuando se ha incorporado el discurso profesional. Un segundo escenario, y ligado al anterior, que nos permite hacer una valoración importantísima, es que en Andalucía la sostenibilidad del sistema sanitario público en este momento es un discurso de legitimación del sistema frente a los ciudadanos y con los ciudadanos. Y los condicionantes económicos de la viabilidad del modelo, les aseguro que son secundarios. Luchamos por mantener nuestro sistema legitimado en el día a día con nuestros ciudadanos. Y obviamente tenemos dificultades importantísimas económicas, pero más que nunca el sistema sanitario está demostrando su grado de compromiso, el esfuerzo en todos los entes, en todos los profesionales, en todos los sectores de actividad, su grado de compromiso para estar siguiendo o seguir estando legitimados frente a los ciudadanos. Un segundo entorno, un tercer escenario que les decía en relación con lo anterior es que el sistema sanitario público andaluz no es un centro de gasto, no es un concepto de gasto. En Andalucía es un motor de desarrollo, es un motor de desarrollo, de equidad y de cohesión social. Y quizás, ligado a todo lo anterior, a esos 3 escenarios, hemos podido abrir un desplegable que muchos de vosotros, muchos de ustedes conocen, en el que Andalucía, desde su sistema sanitario, está haciendo una valiosa contribución a cambiar el tejido social de España y de los andaluces. Desde la investigación biomédica de un lado, hasta nuevas reconfiguraciones de los procesos de logística y de soporte del sistema sanitario en el otro, queda un amplio camino que recorrer en donde estamos iniciando nuevas sendas de diálogo y de construcción del futuro con las empresas, trabajando en un nuevo entorno de colaboración público-privada, con la industria, poniendo en valor todo lo que rodea a Andalucía y el desarrollo andaluz, con todos los agentes sociales y también, como no, con las corporaciones profesionales. Estamos reafirmando alianzas estratégicas, estamos proyectando el futuro con nuestros compañeros de viaje de siempre, con las corporaciones profesionales, y voy a hacer un guiño a los farmacéuticos andaluces, que estoy seguro que en breve vamos a ofrecer a nuestra sociedad un entorno de acuerdo importantísimo que permitirá respetar
los intereses de las farmacias andaluzas, mantener el compromiso con el sistema de farmacia mediterráneo y andaluz que la consejera tanto defiende y avala, y a su vez garantizar ese entorno de legitimidad del sistema frente a los ciudadanos. Y sobre todo, Javier, se ha iniciado una nueva etapa sin precedentes que está llamada a desempeñar y a desarrollar hitos importantísimos en la relación del sistema sanitario público andaluz con los colegios de médicos de Andalucía. Esa nueva etapa ya está siendo trabajada intensamente por mi compañero, el secretario general de Calidad y Modernización, y por mí mismo, por encargo de la consejera, y pronto va a ver la luz y sus frutos. Y los va a ver, queridos compañeros, amigos, porque por primera vez en la historia creo que el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y el sistema sanitario público andaluz comparten los valores. Si compartimos los valores, si tenemos esta comunión de valores, querido Javier, todos vosotros, todo el auditorio va a entender que yo también fui abducido y caí en el flechazo contigo. Es decir, no voy a decir que me enamoré, porque está aquí Isa, su mujer, y se podría malinterpretar, pero Javier es de esas personas que enamoran y que producen flechazos, y yo caí en las redes de su cupido particular. Este médico granadino, que ha hecho toda su carrera en el entorno del sistema sanitario público andaluz, yo lo conocí de jefe del servicio de aparato digestivo, de enfermedad de aparato digestivo, del Hospital Universitario Virgen de las Nieves y de presidente del Colegio de Médicos de Granada. Hoy ha ascendido, es nada menos que el director de la unidad de gestión de aparato digestivo del mismo hospital y es el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. En mi tierra, que es Valladolid, se te llamaría un chaval, a pesar de los X tantos años que tienes. Y Javier de Teresa es de esos caballeros de fina estampa de las canciones de María Dolores Pradera, que sin embargo se desenvuelve con la agilidad y la vitalidad de James Bond o un agente 007. Al lado de Javier de Teresa, observándolo, si no le conocen mucho, fíjense, van a descubrir que tiene la característica de los grandes hombres que ejercen el liderazgo sencillo. Y lo van a descubrir porque verán cómo los demás le siguen. No necesita hacer nada más que moverse y cambiar de sitio, de posición. Y es un Indurain. Algunos podrían decir, jo, es que este hombre, con todo lo que vale, parece que lo hemos descubierto tarde, ¿no? Lo que pasa es que estuvo bien reservado, como Indurain, digo, para ganar en su momento no solo un Tour, sino 6, ¿no? Todos de golpe. En ese sentido, los que le conocen bien me han trasladado, yo no tuve la suerte de conocerle entonces, pero me han trasladado que es de esas personas que hacen realidad aquello de que al vencedor se le conoce en la línea de salida. Es un caballo ganador, sin duda. Tiene una brújula en su interior en donde, a nada de conocerle, uno sabe dónde está el norte. El norte es su familia. Aquí, Isa, no hay que empezar a pensar si detrás de un hombre, gran hombre, hay una gran mujer o al revés. Aquí él enseguida pone en contexto a su interlocutor. Su Isa, su Isita, su Javier, sus padres y sus hermanos. Tiene un sur, el punto cardinal sur es el de la amistad, es de los amigos del sur, de los entrañables, de los que tocan, de los que el cariño no se queda en el aire, de los que lo cristalizan. Es el mejor amigo de sus amigos, yo he tenido ocasión de comprobarlo. Y le quedan 2 puntos cardinales que son transversales, no sé cuál es el este o el oeste, pero uno es la profesión, él presume de ser el intermedio de la saga del deteresismo, su padre médico, su hijo médico, él entre medias, sus hermanos médicos, y el otro punto cardinal es, y este sí que es reconocido por mí como gerente, querido Javier, tu compromiso incondicional con el sistema sanitario público, tu compromiso con el Hospital Virgen de las Nieves, tu compromiso con el Servicio Andaluz de Salud. Aunque su deporte lo compartimos, es salir a correr de vez en cuando, si uno no lo supiera diría que su deporte tiene que ser la esgrima, por 3 razones, ¿no? La inteligencia, porque es una persona que elude el daño y porque además siempre respeta las reglas del juego. Es un hacedor de consensos, sabe limar
las asperezas y las aristas en silencio, o al menos las lima y no hace ruido, y tiene la prudencia de una gacela. Y Javier, eres lúcido, eres de esas personas que bajan el balón a los pies, levantan la cabeza, miran cómo está la jugada y dan juego a todos los que tienes a tu alrededor. Esa es una característica muy importante tuya. Y ya finalizo, para que Mar no me regañe, finalizo, diciendo que Javier es un profesional de valor y con valores. Es el profesional que hace, Javier, que en estos 3 años, en los que tengo este reto impresionante de transformación del Servicio Andaluz de Salud, de emergencia del protagonismo profesional, yo me pueda llenar de orgullo y entienda que todo también merece la pena, sencillamente por haber tenido la oportunidad que me ha dado la consejera de dirigir una organización en la que trabajan profesionales como tú. Y eres también un profesional de valor y valores que haces que merezca la pena acometer esta empresa. Porque, queridos amigos, Javier de Teresa no solo representa, sino hace creíbles los valores de la profesión médica. Muchas gracias. Pues buenos días. Yo sí traigo papeles, pero antes de los papeles, después de esta intervención tan brillante, tan cariñosa y tan exagerada del señor gerente del SAS, de José Luis Gutiérrez, mi amigo José Luis, pues se queda uno anonadado. Yo creo que no haría falta que hablase, porque después de lo que le ha dicho ya saben ustedes que soy, vamos, la joya de la corona. Sin embargo, todo esto tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con el respeto, con el cariño y con la admiración que nos tenemos los dos. Tiene que ver con que compartimos algo muy importante, que es la profesión. Y tiene que ver con que desde la amistad uno es capaz de decir cosas que le llenan el corazón y que el corazón se cree, aunque la cabeza en algún momento desvaríe. Sí es verdad alguna de las cosas que he dicho, que desde pequeñito yo estoy dedicado a esta bendita profesión, que la profesión médica yo creo que ha marcado mi vida y que sigue marcando mi vida, que yo nací para ser médico, que a ello he dedicado lo mejor de mí y que intento, paso a paso, porque aunque corro, lo de gacela no lo entiendo, porque yo soy de trote corto, aunque miras largas. Yo creo que uno es capaz de llegar a muchos sitios y se plantea las cosas desde esa generación del movimiento que traduce tranquilidad, sosiego, ser capaz de saber lo que uno hace y no ir cambiando de trayectoria continuamente. La trayectoria siempre es la misma, el bien del enfermo. Yo creo que eso ha sido lo que nos ha movido y lo que nos mueve cada día a todos los médicos. Contaba hace poco en una reflexión que hice sobre el alma de los médicos, que en el servicio, cuando uno llega un lunes por la mañana a una sesión clínica, no se habla de el fin de semana estuve esquiando o has ido a la playa o has ido con la familia, sino que el comentario es el enfermo de no sé cuántos, don fulanico y tal, el de la hemorragia. O sea, que es un lenguaje profesional y uno se sorprendería que después de pasar un fin de semana, cuando los médicos que estamos en activo tenemos pocos fines de semana, porque es verdad que yo calculé el otro día que había hecho casi 1.500 guardias. Es mucho tiempo, pero mucho tiempo y que creo que mi vida no hubiera sido igual si no hubiera tenido guardias, porque las guardias me han engrandecido. Yo creo que me han hecho tener una visión diferente, un tiempo diferente y un compromiso con la asistencia y con el paciente distinto. José Luis plantea, aparte, la visión del profesional. Ahora, y yo les comentaré ahora cómo el mensaje del nuevo profesionalismo, el mensaje del Consejo Andaluz, el mensaje de los colegios médicos, el mensaje del Consejo General, entronca directamente con el nuevo profesionalismo, que no es ni más ni menos que cambiar algunos paradigmas que teníamos y centrarlo todo en el paciente, desde la excelencia y los valores. El que compartamos esas palabras que son claves y son absolutamente lo que tenemos que hacer, compromiso, excelencia y valores, creo que une
lo que acaba de decir, que el diálogo es sencillo cuando compartimos los valores y compartimos la visión. Otra cosa diferente son matices que todos tenemos y que cada uno representamos y que en cada momento tendremos que poner en valor y dialogar. Pero el diálogo se hace siempre desde el respeto, desde el cariño. Es posible llegar a acuerdos cuando se habla y cuando no se parte de posiciones maximalistas, que son posiciones de intransigencia. Si algo tiene la medicina es la tolerancia y es la adaptabilidad. Vivimos los médicos siempre en un entorno de incertidumbre diario. El paciente nunca viene en los libros, siempre tiene el matiz humano, el matiz personal y los matices de la enfermedad que hace que sea una experiencia cada día única y siempre generadora de ilusión. Por eso, si alguien es capaz de dialogar, de comprender, de adaptar o de cambiar, es la profesión médica, porque esos son valores que son absolutamente inherentes a nosotros. Y ahora me van a permitir que lea aquello que he escrito, con todo cariño. Al doctor José Luis Gutiérrez quiero agradecerle de todo corazón que aceptase ser el presentador de este acto. Su presencia hoy aquí supone un simbolismo que a ninguno se nos escapa. Muchas gracias, José Luis, por esas palabras que traducen muchas cosas, pero sobre todo admiración, respeto personal, profesional e institucional. Enhorabuena por el coraje, ilusión, dinamismo, sabiduría, generosidad y compromiso con que en un momento tan complicado mantiene el liderazgo al frente del Servicio Andaluz de Salud. Tu excelente trayectoria y experiencia profesional en todas las vertientes, clínica, docente, investigadora y de gestión, te avalan sobradamente para el desempeño de tu nueva responsabilidad y son una garantía para los profesionales y para los ciudadanos. Muchas gracias, José Luis. De nuevo, mis palabras son de agradecimiento a los organizadores de Nueva Economía Forum por invitar al Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, en la persona de este presidente, a participar en esta tribuna Andalucía, que es un honor y un privilegio. Y aparte es una oportunidad y un desafío el comparecer ante una audiencia tan distinguida y de una tribuna de tanta relevancia y prestigio por la que han desfilado con brillantez personalidades representativas del mundo político, económico y social. Es una satisfacción estar esta mañana con todos ustedes. Muchas gracias a todos los asistentes por compartir con nosotros no solo su tiempo, sino además sus sabias reflexiones. Y mi felicitación más efusiva a los organizadores y patrocinadores de este foro por mantener abierto un espacio de debate y diálogo de la sociedad desde la independencia y el rigor. Excelentísima consejera, señores presidentes de colegios sanitarios, presidente de colegios médicos, representantes de la Administración Sanitaria, autoridades, señoras, señores. En estos momentos de incertidumbre, quizás merezca la pena detenerse un instante para interrogarse y reflexionar sobre lo que esperamos de nosotros mismos y lo que los demás esperan de nosotros. El 17 de diciembre último, en un lugar emblemático de Granada, el Carmen de los Mártires, tomé posesión de la presidencia del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Hoy, 17 de febrero, justo 2 meses después, comparezco ante ustedes en otra joya andaluza, el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, construido para la exposición del 29. Desde la tradición, la historia, el arte y la belleza, la voz de la profesión médica, de los médicos andaluces, queremos que resuene en todos los rincones de esta querida Andalucía con un aire innovador, de frescura, de compromiso, de ilusión. Es la voz del nuevo profesionalismo médico. Decía hace pocos días Ramón Martín que no vivimos una época de cambio, sino un cambio de época. Y en esta nueva época nos exigen ser mejores de lo que somos. Y para serlo no basta conocer las cosas mejor, sino que habrá que hacerlas de manera distinta y hacer cosas distintas. Es la época de las personas, de los profesionales. El cambio de paradigma profesional se produce ante la responsabilidad que exigen las grandes transformaciones sociales, económicas, tecnológicas, organizativas, éticas y culturales. La revitalización del profesionalismo sanitario se entronca en la nueva era de la medicina y de la asistencia sanitaria. Una profesión no es un oficio, ni una simple ocupación. Tiene un carácter de privilegio y que exige a los individuos nada menos que la excelencia. El profesional está dedicado a una causa de gran trascendencia social. Por eso siempre han gozado de una situación de privilegio. La élite está justo en aceptar el compromiso que los médicos establecemos con la sociedad desde el profesionalismo.
Y ello demanda, como he dicho antes, colocar los intereses del paciente por encima de los del médico. El nuevo profesionalismo médico está basado en 3 principios fundamentales: el bienestar del paciente, la autonomía y la justicia social, que conducen a una serie de compromisos personales con los pacientes y colectivos para mejorar los sistemas de salud por el bienestar de la sociedad. El nuevo profesionalismo viene a dinamizar la deontología y ética profesional, no a sustituirla, sino a completarla actualizándola. Sin valores y sin respeto a estos valores no es posible la calidad ni la excelencia. Se ha considerado por error que un buen profesional es el que cumple correctamente su labor respetando la normativa, es decir, lo mínimo exigible, pero al profesional se le exige lo máximo, es decir, la excelencia. Esta profesión no se entiende sin vocación, una palabra mágica que nos empuja a ir más allá por los pacientes, es decir, caminar tranquilamente y con la mira puesta en la excelencia. Ese compromiso por la excelencia, centrado en el paciente, es la base de la profesión médica. La excelencia es la palabra que mejor define al profesional, como sostiene el profesor Cyril Romban. Un profesional debe tener una excelencia técnica o científica y una excelencia moral, ética y deontológica. No se puede ser un buen médico sin ser un médico bueno. Por tanto, los médicos tienen que ser conscientes del valor e importancia del pilar deontológico sobre el que descansa el ejercicio profesional y el profesionalismo. Los aspectos deontológicos no solo contribuyen a ejercer la medicina con un plus añadido de satisfacción personal, sino también para dar cumplimiento a las expectativas de la sociedad. Los profesionales debemos ser una voz cualificada de la sociedad civil y ocupar el lugar que la sociedad nos demanda. Un aspecto novedoso es la validación periódica de la colegiación, que supone en la práctica adquirir una nueva obligación desde el punto de vista deontológico, como es velar por la competencia de los colegiados. Es una nueva responsabilidad social que está al servicio de los médicos, de los pacientes, de los ciudadanos y del propio sistema de salud. La ética no es sino la promoción de la excelencia. Desde los compromisos con estos deberes éticos y deontológicos, los colegios médicos estamos para aportar valor añadido a la sociedad. Y es desde este compromiso, que forma parte del contrato que establecemos los médicos y la sociedad y que representa la base de la legitimación social, desde donde el Consejo Andaluz de Colegios Médicos considera que la colegiación universal es una necesidad y una garantía para aplicación y fortalecimiento de este nuevo contrato social, para lograr el mejor ejercicio profesional y el mejor servicio para el paciente y la sociedad, sobre todo en el escenario social actual. Somos una de las profesiones más valoradas por los ciudadanos, que ven en nosotros profesionales competentes que generan confianza, seguridad y rigor. No podemos defraudar esa confianza y por ello los pacientes son el mayor estímulo para la competencia, la integridad, la moralidad, el altruismo y la promoción de la salud. Es tiempo de sumar y desde el Consejo Andaluz de Colegios Médicos queremos expresar nuestro compromiso con el resto de profesiones sanitarias, con las sociedades científicas, con sindicatos profesionales, facultades de medicina. Queremos estar inmersos en la sociedad andaluza y abrir el Consejo de par en par a la misma sin exclusiones, por un compromiso por la salud desde la independencia y el rigor. Son tiempos complicados. El Sistema Nacional de Salud es un logro de la democracia y de la sociedad española y uno de los grandes avances del estado de bienestar y que nos sitúan entre los primeros sistemas sanitarios del mundo desarrollado, con una contribución esencial de la profesión médica española. En Andalucía contamos con un magnífico servicio andaluz de salud que constituye un sector estratégico de la economía del conocimiento, generador de riqueza, bienestar, innovación y empleo cualificado, basado en los principios de financiación, equidad, solidaridad, universalidad y altos niveles de calidad y eficiencia. Sin un desarrollo efectivo y racional de los valores que asumimos los profesionales, no es posible pretender un sistema sanitario moderno, eficaz y humanista. Es fundamental armonizar eficiencia y equidad. Debemos aflorar y mantener el talento de los médicos como el factor más importante para lograr la innovación y la adaptación al cambio y liderar ese cambio. Cuestiones como el envejecimiento de la población, la inmigración, la globalización, el desempleo y el cambio climático añaden un valor más de incertidumbre a la asistencia sanitaria y abren un nuevo escenario. Es un momento crucial para el sistema sanitario, en el que parece complicado inyectar más recursos e incrementar el PIB dedicado a sanidad. Pero parece que lo lógico es abordar los problemas y buscarle una solución. En este sentido, los datos indican que una de las claves para asegurar la sostenibilidad del sistema es aumentar la responsabilidad de sus principales agentes, usuarios, profesionales y gestores. Hasta ahora, los médicos hemos sentado de puntillas en los temas económicos,
a fin de no lesionar lo menos posible el principio de confianza del paciente. Desde el punto de vista ético, es injustificable los incentivos que premien solo el ahorro puro y duro. Hay que premiar el cumplimiento de las obligaciones, el buen hacer, el correcto ejercicio profesional. Pero a la vez los médicos tenemos un compromiso ético con la adjudicación de unos recursos sanitarios que son limitados en un entorno de crisis económica. No hay que olvidar que está en nuestras manos el control de la mayoría del gasto variable, prescripción farmacéutica y asignación tecnológica. Estamos comprometidos con la sostenibilidad del sistema y con la equidad del mismo. La Administración, aparte, debe ser leal con el médico y alinearse. No pueden existir asimetrías en este momento ni mensajes contradictorios que confundan al ciudadano y creen tensión entre los profesionales. Según Juan Irigoyen, la única garantía de cambio es conseguir ganarse la adhesión voluntaria de los profesionales. Y aunque el lenguaje de gestión es muy importante, lo macro y lo meso, no olvidemos que lo más importante de todo es situar en primer plano los microsistemas, los profesionales sanitarios y su microentorno, la medicina bien hecha. Mejorar la microgestión para mejorar la efectividad y la eficiencia. Ante la presión del aumento del gasto sanitario, es decir, incorporar la gestión clínica, que significa implicar a los profesionales en los objetivos y los resultados para conciliar las nuevas exigencias con una visión actual del profesionalismo. El papel clave para mejorar la eficiencia de los resultados en los próximos años está en manos de los profesionales. La profesión médica tiene que asignar recursos, velar por el conocimiento, modular la demanda y garantizar la calidad del servicio. Los profesionales deben ser los catalizadores del cambio y ayudar a lograr un mayor equilibrio entre los objetivos de calidad y eficiencia del sistema. Sin el compromiso de los profesionales, cualquier cambio fracasará. Dice Stephen Hawking: he notado que aun la gente que dice que todo está predestinado y que no podemos hacer nada para cambiar, mira antes de cruzar la calle. Necesitamos liderazgo clínico, profesionales proactivos, con criterio, con responsabilidad y con visión. Es pues la hora de la corresponsabilidad, de la generalización de la gestión clínica. Se trata de mejorar el gobierno clínico en la práctica clínica. Es necesario transferir capacidad de gobierno a los médicos. Los médicos clínicos precisan de autonomía y autoridad para exigirles responsabilidad. Darles capacidad de decisión, cuanta más mejor, con los controles que sean precisos. No se trata de libertinaje, sino de libertad clínica responsable. La descentralización en las instituciones sanitarias parece ser la solución ante la reivindicación de autonomía de decisión por parte de los profesionales clínicos. Pero hay que hacerlo y tener la decisión de tomarla y asumir las responsabilidades de los resultados. Los profesionales hemos de ser capaces de realizar aportaciones y aceptar un compromiso frente a las consecuencias derivadas de nuestras decisiones. Hay que asumir el riesgo que comportan las decisiones. Pero si algo define nuestra profesión es la capacidad de resolución de problemas complejos en un entorno de incertidumbre. Los médicos estamos adiestrados para tomar decisiones y asumir responsabilidades. Decía Albert Einstein que cualquier persona que no sea de confianza en los momentos de pequeñas crisis tampoco lo será en las grandes. Es la hora de los liderazgos. No podemos sumergirnos en el victimismo ni en la mediocridad. Nuestra responsabilidad y compromiso con el Sistema Nacional de Salud se realiza desde criterios profesionales, potenciar el profesionalismo, trasladar a los planes de estudio de pregrado los ideales profesionales y en el periodo de formación de posgrado, enseñar la conducta más coherente con ellos, el humanitarismo, la honradez, la relación de confianza con el paciente, la confidencialidad, la competencia para asegurar la calidad asistencial. Además, es necesario desarrollar conceptos muy importantes para el profesional actual, como la buena comunicación con el paciente, la colaboración con el equipo de profesionales para garantizar la seguridad desde un espacio compartido y la continuidad, el compromiso social para utilizar adecuadamente los recursos, la aceptación de la interdependencia y la necesidad de alianzas profesionales, el liderazgo clínico y el esfuerzo por la excelencia. Hemos redactado un nuevo código deontológico y ético de la profesión de acuerdo a los valores sociales prevalentes. No debemos renunciar a la innovación, pero al igual que ocurre con los medicamentos, debemos hacerlo desde la evaluación, protocolización y seguimiento, evitando la fascinación tecnológica que producen las imágenes y que intentan desplazar o suplantar a la historia clínica. Hay que disminuir la variabilidad clínica, evitando las inadecuaciones e ineficiencia, priorizar el gasto en aquellas prestaciones con mejor coste-beneficio, coste-efectividad y coste-utilidad. Necesitamos una sociedad informada, formada e implicada,
que sea corresponsable con el esfuerzo que debemos hacer todas las partes para preservar el estado de bienestar y para proteger sobre todo a los más vulnerables. Para ello necesitamos transparencia en la gestión y en la información. Además, debemos ser responsables de nuestra propia salud. Somos el segundo país de Europa en número de fumadores y el cuarto en número de personas con sobrepeso. No podemos permitirnos esta situación si queremos hacer sostenible el Sistema Nacional de Salud, por lo que colaboraremos activamente en la implantación de hábitos de vida saludable. Los expertos coinciden en que la generalización de hábitos de vida saludable deben hacer caer drásticamente el coste en tratamiento de la enfermedad cardiovascular, la diabetes tipo 2, enfermedades osteoarticulares y algunos tumores. Si queremos evitar costes, debemos hacer un esfuerzo para potenciar y mejorar la capacidad de resolución en la atención primaria y potenciar la continuidad asistencial, evitando la excesiva burocratización, realizando una gestión integral, garantizando la continuidad principalmente en la atención a los enfermos crónicos, la información y la comunicación entre profesionales. Necesitamos cuidar el entorno y el ambiente de trabajo para facilitar la actividad clínica. Hay que mantener las expectativas de los profesionales, el entusiasmo, la ilusión y el orgullo de pertenencia a esta profesión apasionante que es la medicina. La implantación de estrategias de seguridad del paciente podrían generar un importante ahorro de gasto sanitario. Debemos cambiar a nuevos modelos asistenciales basados en pacientes crónicos. Cada vez más enfermos combinan enfermedad crónica y dependencia y siguen consumiendo una parte importante de los recursos de hospitales de agudos y consultas primarias. Hay que profundizar indudablemente en el New Working público-privado. La Administración sanitaria tiene ante sí un extraordinario reto que debe asumir para buscar nuevas soluciones, nuevas fórmulas que hagan eficiente y sostenible este sistema. Es su obligación y su responsabilidad ante los ciudadanos. Creemos que son importantes que haya acuerdos dentro del Consejo Interterritorial desde la cohesión y la equidad del Sistema Nacional de Salud, respetando las competencias de cada Administración. Algunos de los temas están en el debate político de las distintas ópticas y sensibilidades. Los profesionales siempre estaremos al lado del paciente y al lado de la excelencia y de la buena gestión. Queremos manifestar de nuevo nuestro compromiso con el Sistema Nacional de Salud, con la sociedad, con los profesionales, y lo hacemos desde la búsqueda de la excelencia para aportar valor. Nuestro mensaje hoy es un mensaje que une la apertura a la sociedad, la implicación con la sociedad y con el paciente como primera razón de ser de los colegios profesionales, la colaboración con la Administración, el apoyo a los profesionales para conseguir todos los valores de la profesión médica estén siempre puestos en valor y, por supuesto, nuestro compromiso absoluto con todos los agentes que tengan que ver en el punto sanitario. Somos una de las organizaciones más ancianas, llevamos casi 100 y pico años trabajando a favor de la sociedad, pero hemos tenido que ir adaptando nuestros compromisos y nuestras responsabilidades. Ahora nace el nuevo profesionalismo y creo que hay una ilusión, una vitalidad. Y yo, igual que decía José Luis Gutiérrez antes, también soy nuevo en este tema. Yo hace 2 meses, como ven ustedes, que soy presidente del Consejo Andaluz y hace 2 años que soy presidente de un colegio de médicos. Pero los dos venimos desde la misma rama, desde la profesión. Y desde la profesión creo que es importante que nos encontremos en este espacio de diálogo que significa la profesión, el compromiso con los valores y con la sociedad. Y este es el mensaje que desde el Consejo queremos hablar. Un mensaje de ilusión, de esperanza, no de victimismo, sino de que estamos aquí para superar cualquier reto y cualquier problema que tengamos. Y siempre haremos desde la colaboración, desde la independencia, desde el rigor, desde la lealtad, por supuesto, poniendo encima de la mesa algo tan importante como son los valores. Creo que la sociedad necesita liderazgo, necesita gente que dinamice, necesita valores. Y nuestro compromiso actual es ese, estar aquí, levantar la voz de la sociedad civil para que quede claro y constancia de las implicaciones, no solo en la asistencia sanitaria, sino las implicaciones en los cambios de vida, en las políticas sanitarias, en salud. Creo que es importante que nos vean a los médicos no como una corporación cerrada que se dedica solo a defenderse de los ataques de los demás, eso es llamar el colegio de médicos me defiende de qué, sino al revés. Nosotros estamos a favor de la sociedad y desde ahí estamos potenciando la colegiación y a los profesionales. Muchísimas gracias a todos por su atención.
Gracias. Iniciamos ahora un coloquio, un diálogo. Son muchas las preguntas que han llegado hasta esta mesa mientras estaba con su intervención. Y hay una de las personas presentes en este salón que quiere saber qué 3 retos fundamentales son los que tiene usted en esta etapa frente al Consejo. Bueno, muchas gracias. Bueno, 3 retos. El primero yo creo que ha quedado claro, que es primero la dinamización de la profesión. La profesión no tenemos que defenderla expresando lo que es la profesión, sino haciendo cada día profesión. Yo creo que donde se pone en valor la profesión es en los actos que los médicos realizan cada día. No nos tienen que ver por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Esa forma de que el Consejo esté hoy aquí, y yo le agradezco mucho a ustedes la invitación, significa un poco uno de los retos que tenemos, que es que nos vean, que estamos, que somos una voz independiente, una voz seria, consecuente y que estamos para construir y que estamos aquí, en mitad de la sociedad. Y en ese sentido estamos haciendo todos los pasos que podemos para colaborar, abrirnos y sentirnos como tal. Otro es transmitir los valores de la profesión a los propios profesionales. A veces hay reticencia y yo le hablo desde la experiencia profesional. Cuando uno está todo el día asistiendo a enfermos y viendo y con la cantidad de carga asistencial que tenemos y los no pocos problemas, a veces es difícil el saber que eso se realiza porque existe algo por encima de uno, que es los compromisos de una profesión, no de un médico en sí, sino una profesión que es la que tiene un cuerpo de valores. Y uno se encuentra siempre rodeado y pertenece a eso. Es un orgullo de pertenencia que queremos que la gente lo sienta también como tal. Y luego, un reto fundamental, y ya lo ha dicho el doctor Gutiérrez, es de diálogo con los interlocutores y sobre todo con la Administración sanitaria. Yo estoy de acuerdo en lo que le he dicho, creo que va a ser un momento importante, trascendente, pues porque lo más serio es el respeto, el cariño y hablar unos valores que son similares, que es desde la profesión. Y sentarse a hablar. Y habrá discrepancias y habrá cosas en las que estemos de acuerdo. Pero creo, seguro, que ganan las aportaciones que podemos hacer y la sumación, porque son momentos de sumar. Yo siempre soy de sumar. Yo de restar era malo, o sea que yo siempre soy de sumar. Creo que es importante el estar sumando expectativas, sumando gente, sumando ilusiones. Y creo que es un momento trascendente. Y en ese momento le digo que nuestra idea, y ya lo ha dicho él, desde nuestra posición también estamos intentando plantear estrategias en las cuales podemos converger y podemos estar de acuerdo. Y creo que todo lo que se haga en ese sentido es bueno, sobre todo, para la sociedad. ¿En qué momento está ese diálogo? Pues voy a desvelar algo. Bueno, hemos empezado a escribirnos cartas. Todavía no hemos tenido el primer encuentro porque el enamoramiento vendrá después. Entonces, hay cartas que por lo menos son elocuentes. Y creo que hay cosas que los dos decimos lo mismo en las cartas, entonces decimos, debe ser esto, que aquí hay algo, ¿no? No, yo creo que es un momento todavía de empezar, porque yo le he dicho lo de los 2 meses, pero si usted analiza, del 17 de diciembre ahora ha estado por medio de la Navidad. Y hay épocas que son un poco... La familia. No solo la familia, sino que sabe usted lo que significan los Reyes Magos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, creo que no hemos dejado de pasar el tiempo, ya hemos mandado una serie de propuestas, ellos están estudiando, no han hecho otras, y yo creo que es el momento que nos sentaremos a hablar de temas concretos. Creo que lo que no se puede perder es la oportunidad. El Consejo andaluz tiene, las presidencias tienen un tiempo, son 2 años. Puede parecer mucho, poco o nada, pero son los que hay. Y en esos 2 años hay que hacer. Claro, hay que hacer ya. Entonces, nuestra apuesta es por el diálogo, por completar y sobre todo por poner en marcha proyectos que pronto verán la luz y que ustedes conocerán. Imagino que uno de los temas de discusión para abordar entre Administración y Consejo, en este caso de Colegio de Médicos de Andalucía, es esa ley de servicios profesionales, aunque es de la Administración central, pero Andalucía tiene mucho que ver o mucho que decir en esta cuestión. Y hay una ley de servicios profesionales que se está viendo en estos momentos, que prepara el Ministerio de Economía. Es una ley que pretende suprimir la obligatoriedad
o por lo menos contempla el suprimir la obligatoriedad, veremos a ver si sí o si no, de la colegiación, es decir, la llamada ley ómnibus, colegios obligatorios o voluntarios, etcétera, etcétera, dependiendo de qué disciplina. Don Miguel Ángel Martín, el director de Sanifax, quiere preguntarle si en este nuevo clima de diálogo con la Consejería cree que se puede retomar el volver a la colegiación obligatoria en Andalucía en defensa de la seguridad de los ciudadanos, señala. Bueno, yo creo que no hay ningún tema que no hablemos. Lo que pasa es que creo que hay que ir paso a paso. Hay que entender que aquí en Andalucía la colegiación no es obligatoria y eso llevamos ya tiempo y nosotros hemos aprendido a convivir. Es verdad que es una reivindicación que yo ya he hecho y que creo que tiene que ser, pero lo haremos sobre todo, como le he dicho antes, dando razones. Las razones no se esgrimen en un papel o intentando uno justificar, se esgrimen en el día a día, se esgrimen en los cambios, en la necesidad. Uno muestra quién es o quién tiene que ser y los demás son los que te ponen en el sitio. No reclamas tú ningún sitio. Creo que yo ya he hecho un discurso en el que he dicho que creo que debe haber. De hecho, desde la OMC se está haciendo un esfuerzo para intentar dar razones. A mí me parece muy importante. Pero yo lo único que creo que el Consejo lo que vamos a hacer es eso que yo le he dicho ahora, que hay unas nuevas ideas, unas nuevas formas de ser, unas nuevas formas de implicarse con la sociedad, una nueva forma de tener relaciones institucionales y en ese contexto es en el que vamos a intentar reivindicar en el día a día lo que queremos. ¿Están observando algún tipo de problema porque esa colegiación en Andalucía no sea obligatoria? Bueno, hay cosas que hay que valorar. Al no ser obligatoria, se nos escapa un poquito el control de algunas personas que pueden estar ejerciendo y que nosotros no lo sabemos. Y ha habido problemas por ahí de algunas personas que no tenían título. Creo que, de todas formas, la descolegiación por motivo de que no era obligatoria para la gente que trabaja en exclusiva para el sistema sanitario público ha sido testimonial. Yo le quiero decir que la mayoría de la gente continúa. Y creo, y le voy a decir una cuestión personal, creo que si los colegios de médicos no existieran, habría que inventarlos. Creo que es una fuerza y mantiene una generación y sobre todo tenemos la capacidad de cambio. Es muy importante una institución que no se queda anclada en el pasado, que ha sido una de las cosas que siempre nos han dicho, que si estamos metidos en la nevera, que si los colegios eran una cosa antidiluviana. Creo que se demuestra, sobre todo creo que es fundamental, que haya una coherencia entre lo que sucede todos los días en la actividad profesional y lo que sucede en un colegio profesional. No puede existir un absoluto incomunicación y eso es lo que estamos intentando hacer. El acceso nuestro a esta responsabilidad tiene que ver con eso, no tiene que ver con la ilusión de tener un cargo más de representación, porque como ha dicho ya el doctor Gutiérrez, yo soy jefe o director de una unidad, soy presidente del Colegio Médico de Granada y presidente de esto. Comprenderán ustedes la de horas que tiene el día. Bueno, pues tiene pocas. Entonces comprenderán que lo asumimos porque pensamos que es fundamental que el cambio, el cambio absoluto de dirección. Y el cambio de dirección tiene que ser desde el respeto a las tradiciones, intentar modernizar y dinamizar un poco esta institución. Me ha llamado la atención que señalara que se necesita o que necesitan imagino, voy a decir en primera persona del plural, que necesitamos todos un liderazgo clínico porque la salud y la sanidad redunda en beneficio y en favor de todos indudablemente. Me ha llamado la atención esta apreciación, necesitamos liderazgo clínico. ¿Esto qué quiere decir? Que el profesional no se atreve, que no hay espacio para su liderazgo. No sé, me gustaría que profundizáramos un poquito más en esta afirmación que ha realizado. Yo le voy a decir que los liderazgos salen. Los liderazgos desde pequeño, el que es un líder sale. Habrá escuela de liderazgo, yo no la conozco, pero supongo que habrá que apuntarse. Pero creo que el liderazgo es algo que tiene que ser inherente a gente que es capaz, en un momento dado, de dejar los pensamientos personales y dejar eso y sentirse mucho más generoso, entregarse a los demás y pensar que se puede cambiar. Pero lo que me refiero al liderazgo clínico tiene que ver con algo que ha dicho también el gerente del SAS. La gestión clínica tiene que ver con que tenemos autonomía. Cuando uno está constreñido y la atención tiene que ver con una serie de espacios en los que tú no tienes capacidad de movimiento, pues el liderazgo es muy complicado. Para que haya liderazgo y haya capacidad de generar algo, hace falta tener la transferencia de esas competencias. Y eso es lo que está hablando el gerente,
está diciendo que sobre todo piensa que es un momento en que los profesionales tienen que asumir ese liderazgo clínico y lo tienen que asumir desde la posibilidad de tener liderazgo. Pero claro, usted imagine que si en un centro sanitario el liderazgo supone que tú puedas tener decisiones en cuanto al gasto, en cuanto a las contrataciones, en cuanto a las inversiones. Eso es un compromiso, porque eso te puede generar en un momento dado meterte en un berenjenal. Entonces hay que asumir la generosidad y la responsabilidad por parte de la Administración y la responsabilidad y generosidad por parte de los profesionales. No es fácil, es complicado, es muy fácil reclamarlo, pero no es fácil llevarlo a la práctica, porque al final, cuando tienes que decidir cualquier decisión, entraña siempre riesgo. Y el riesgo, bueno, aunque es inherente a nuestra profesión, siempre hace que uno diga qué es lo mejor, porque no existe nada que te diga qué es lo mejor, sino que tú te mueves por criterios, como hemos dicho antes, de excelencia y de coste, efectividad y eficacia. Y eso es lo que he intentado decir. Hay una pregunta que quiere saber y además plantea una cuestión interesante. Pregunta si cree que deberíamos consensuar o que se debería de consensuar entre médicos, administración y asociación de enfermos una nueva definición de enfermedad. Enfermo para delimitar, o sea, enfermedad-enfermo, esa relación entre enfermedad-enfermo, para delimitar el campo de actuación del profesional, dice, y no considerar enfermedad todo aquello por lo que el ciudadano quiera consultar. Bueno, yo creo que ya lo estamos haciendo. Cuando se habla de usuario, no estamos hablando de enfermo, estamos hablando de gente que acude al sistema sanitario, pues muchas veces simplemente con información. Estamos haciendo cosas ahora de screening en patologías, estamos dando consejos de salud, estamos haciendo muchas cosas que no tienen que ver efectivamente con eso. Estamos haciendo algo que tiene que ver mucho más con prevención, con que nos anticipemos a lo que puede suceder. Y lo que decía yo antes de nuestra actitud, una actitud que queremos y que intentamos llevar a la práctica, es tener una apertura absoluta con las asociaciones. Pues asociaciones, no tienen que ser de pacientes, porque ya en sí, cuando tiene asociaciones de pacientes, ya se supone que tienen una enfermedad, aunque tenemos ya muy buenas relaciones con muchas de ellas y queremos seguir profundizando. Pero creo que es muy importante que tengamos relaciones con los usuarios, que sepan de verdad qué oportunidades da la sanidad actual, qué problemas tenemos y cómo pueden ellos colaborar y ayudar en algo que lo que antes he intentado referirme es que cambios que pueden parecer no muy importantes, y esto es un poco como el efecto mariposa. La teoría del caos viene a decir eso, ¿no? Que un cambio pequeño en el inicio puede significar un cambio trascendente en el final. Hay gente que no entiende que cambios pequeñitos en el hábito de vida pueden modificarnos de forma sustancial las expectativas y las inversiones en salud. Yo, por supuesto, sí creo que una cosa es la enfermedad y el paciente y otra cosa son que los profesionales estamos para atender, y lo decía antes, para estar comprometidos con la salud, no comprometidos solo con la enfermedad. Sabe que otro de los temas que se trata estos días, y máxime cuando vienen elecciones, y estoy hablando de elecciones autonómicas, no en Andalucía, que serán a posteriori de las municipales, pero bueno, en otras comunidades sí que se van a afrontar ahora. El copago. De hecho, por ejemplo, en Madrid, la señora Aguirre plantea como una posibilidad el tema de la cuestión del copago. ¿Lo ve necesario o no lo ve necesario? ¿Qué valoración hace del mismo? ¿Cree que el sistema sanitario actual es sostenible o no es sostenible? ¿Es necesario, de cara a un futuro, mirar hacia esa referencia? Bueno, yo creo primero que ha hecho usted muchas preguntas en un momento y no se puede contestar sí o no. El blanco y el negro en medicina es imposible de asumirlo. Sí decirle que, primero, el sistema sanitario público español o de Andalucía está financiado vía impuestos. Luego ya estamos pagando, ¿no? O sea que esto, el sentido quizás es que como es vía impuestos la gente no tiene el concepto de que hay que pagar y se cree que es gratuito, pero no es verdad. Es un sistema que financiamos todos los españoles con la generosidad absoluta de todo el mundo en ese sistema. Decir lo del copago, el copago que ya existe y hay prestaciones que se pagan algunos productos farmacéuticos. Hay que entender primero qué referencias hay al copago. El sistema sanitario tiene problemas de sostenibilidad, aunque creo que lo principal, como he dicho antes, es cambiar los modos, cambiar la gestión antes de cambiar otras cosas. He hecho algunas propuestas que se pueden hacer y que seguro que ayudan a mejorar la sostenibilidad del sistema. El copago es una alternativa que está en la calle, o sea, está en el debate. Yo creo que no hay que obviar ningún debate desde el punto de vista profesional. Pero cuando uno ve las referencias al copago, tiene que mirar siempre, primero,
¿Copago de qué? Copago de prestaciones farmacéuticas, de asistencia a urgencias, de asistencia a consulta de medicina familiar, de asistencia a medicina hospitalizada, de la comida dentro de los hospitales. Hay muchas expectativas. Hay países en nuestro entorno que está implantado. Lo que pasa es cuando uno empieza a profundizar, porque creo que esto, desde la seriedad, no se puede hablar de un tema de estos de forma baladí. No podemos decir la idea por la cual se quiere implantar el copago y que todos de primeras, cuando se le pregunta, dice todo el mundo, pues claro, el copago es fundamental porque va mucha gente a urgencias, porque me parece que la tasa de frecuentación de los españoles está en 10,7 o no sé cómo de urgencias, ¿no? Está casi al doble que en otros países. Entonces es una forma de disuadir la asistencia. Y eso podría ser una razón. Luego hay que pensar si eso de verdad es así, porque corremos siempre un riesgo. Que es verdad que hay una serie de temas que tienen que ver con la demanda y con la demanda excesiva. Si lo que queremos es quitar la demanda excesiva, pues a lo mejor podría ser un mecanismo adecuado. Pero lo malo es que quitemos la demanda básica. La demanda básica es el que de verdad necesita ir. Y claro, en un problema como este, ¿quién decide cuándo la demanda es básica o es excedente? Porque al paciente se empieza a decirle, no ve usted tanta urgencia, que va a pagar X o no va a pagar. Podemos caer en que gente que tiene problemas, y problemas sobre todo, estoy hablando de ancianos, de gente con pocas posibilidades económicas, enfermos crónicos, esos enfermos se pueden ver que no acuden o la familia no los lleva a urgencias porque hay que pagar. Y entonces, en un momento dado, veamos primero que cambiamos enfermedades agudas por crónicas, segundo, que la asistencia a urgencias disminuye, pero en cambio aumentan mucho más las hospitalizaciones. Hay temas ahí, sobre todo de equidad. Yo creo que hay que valorar, no creo que deba decirse que no ni que sí, yo creo que hay que estudiarlo, no es un tema sencillo. Yo creo que habrá posiciones, la nuestra es una posición que tiene que ver con la cautela. Hay un trabajo muy serio hecho también por la SENFI que viene a decir un poco que al final, después de todas las consideraciones, pues ellos consideran que no debe aplicarse. Los estudios que se leen dicen que tampoco lo que aporta en disminución de gasto vale la pena porque lesiona de manera importante la equidad. Y yo en ese sentido le digo que como los médicos lo que tenemos que hacer es sobre todo valorar la asistencia a los pacientes, habrá que trabajar, profundizar y no banalizar un mensaje o una decisión de copago sí o copago no. Eso tiene muchísimas alternativas. Creo que antes tenemos otras posibilidades de ahorro y otras posibilidades de mejorar y ser mucho más eficientes, pero no es un tema que se deba dejar en el cajón y decir no. Yo creo que es un tema que está ahí y si en un momento dado hay que aplicarlo en algunas cuestiones que se tiene. Otra diferencia es cómo se puede aplicar. Porque también decían los médicos de familia con mucha razón. Decían, ¿y qué pasa? Que el médico de familia es el que dice usted ha venido y usted sí tiene o no tiene. Yo soy el que cuestiona o el que dice. Es complicado. Creo que es un tema que de primeras está bien que se debata. Creo que no se puede decir que no a ningún tema, pero hay que tomárselo con cautela y sobre todo recibiendo informaciones y sabiendo qué es lo que hacemos. Ha nombrado al sector farmacéutico y precisamente don Manuel Arenas Vargas, del Consejo Andaluz de Farmacéuticos, dice y pregunta si no cree que ese diálogo del que habla es necesario que se concluya con un pacto por la sanidad plasmado por los propios profesionales y no por cada sector por su lado. Bueno, yo creo que es absolutamente deseable el que haya un pacto de todo el mundo, o sea, que nos sentemos y seamos capaces de llegar a un pacto, creo que es deseable. Es complicado, pero creo que lo deseable es que todos los implicados en un tema nos sentásemos, fuéramos capaces de ceder unos por el otro por otro y llegásemos a un pacto. Eso sería absolutamente deseable, puesto que eso significaba que las cosas podían funcionar y seguro que todos, cuando estamos de acuerdo en algo y lo firmamos, somos seguro consecuentes con eso. Yo lo veo difícil de primeras, pero creo que es la mejor opción. La mejor opción es dialogar y llegar a acuerdos. Eso es mi opinión. Y ese momento de diálogo con los farmacéuticos, lo digo porque ellos están con los de los genéricos, tienen, es decir, una serie de reivindicaciones bastante importantes. ¿Cómo están esas relaciones y si hay alguna colaboración entre los colegios médicos y farmacéuticos, entre médicos y farmacéuticos en estos momentos? Yo creo que hay temas que te implican directamente como una profesión y otros, bueno, que están ahí, que yo sí... Ha habido declaraciones en el sentido de decir que los profesionales de la medicina, en el sentido de la prescripción, siempre decimos lo mismo, que hay que tener la libertad de prescripción, que lo que se prescriba debe ser basado absolutamente en la eficacia y en la efectividad,
que sea absolutamente bioequivalente y que la accesibilidad a los medicamentos sea. Nosotros ya en Andalucía la prescripción por principio activo está implantada y, de hecho, en los servicios, en el mío, por ejemplo, el 80% de las prescripciones son por principio activo. Las decisiones que se tomen en otro sentido, he oído por ahí el sentido de la subasta, que a mí no me gusta nada el concepto de subasta, que es un tema que está ahora mismo candente en la prensa por todo lo que ha sucedido en Galicia y lo sucede en otros lados. Ahora mismo nosotros no hemos introducido en eso porque es un tema que creo que no nos compete, salvo con las salvedades que le estoy diciendo, que desde el punto de vista profesional médico lo que queremos saber es eso, que el paciente al final recibe el fármaco que nosotros hemos prescrito. Eso es lo que nos parece que debemos decir desde la profesión médica. ¿Cómo está funcionando a su criterio el plan de prevención y atención de agresiones para profesionales del sistema sanitario público andaluz? Bueno, yo diría las agresiones a los profesionales de la medicina, porque hay agresiones en el sistema público y en el sistema privado, ¿no? Creo que es un tema preocupante, porque eso de tolerancia cero me parece perfecto, me parece que es importante. Ha habido cooperación con la consejería y ya se llegaron a acuerdos. De hecho, el plan está funcionando. También se fue de la mano a hablar con la Fiscalía y el cambio de denominación a delito me parece que es muy importante, porque nos salen noticias continuamente de que gente que en un momento dado ha agredido a un médico, pues luego se enfrenta rápidamente a un juicio, porque los juicios son rápidos y que tiene unas consecuencias, que no es gratis. Justo de esos temas que le dije que estamos tratando con la Consejería y con el Servicio Andaluz de Salud, uno de ellos que nos preocupa a las dos partes es el plan de agresiones, sobre todo un observatorio que ya tenemos, y colaborar en datos, colaborar en actitudes, colaborar en todo lo que pueda beneficiar a los profesionales, que bastante tienen ya con asistir todos los días a muchos pacientes para que encima sea una profesión de riesgo físico. Me parece, y riesgo psíquico, ¿no? Porque muchas veces ya no es solo las agresiones, sino todo lo que tiene que suceder. Uno desde la medicina siempre entiende comportamiento de los pacientes, porque alguien que está enfermo a veces tiene comportamientos un poquito que hay que entenderlos. Pero es que muchas veces no son los pacientes, son los familiares, son gente, y tiene que ver con que creo que es muy importante que transmitamos mensajes de seriedad de la profesión. Creo que esto, cuando hablamos antes de prestigio, hablamos de colegios, creo que es importante que la gente vea a esta profesión que respetan, pero que tienen que nada sale gratis. El respeto tiene que basarse en el respeto mutuo. Porque se han puesto en marcha medidas, por ejemplo, el registro de agresiones, asistencia jurídica a las víctimas, mejora de las medidas de seguridad en los centros, timbres antipánico, teléfonos, videocámaras, salidas alternativas, la consideración de los profesionales, en fin, como autoridad. A este respecto, y se une un poco a lo que quería preguntarle, don Juan Moreno, de la Unión de Consumidores, dice que qué reto social debe de representar la lucha contra este fenómeno. Y yo querría preguntarle si realmente el ciudadano cree usted que sabe utilizar un sistema sanitario como el que tenemos, por un lado, y si realmente es que, claro, cuando hay un derecho fundamental que está garantizado de la manera en la que está garantizado, si cree usted que se valora o no se valora en la medida de lo que vale. No, muy buena pregunta. Voy a decirle, primero, creo que cuando hablamos de ciudadanos no podemos generalizar, porque la mayoría de ciudadanos sí son absolutamente ejemplares. Y no es un problema, el problema de la violencia no es un problema que esté generalizado y que todo el mundo, al revés. La experiencia es que el paciente es siempre una persona colaboradora que entiende y que sabe. Sí es verdad que cuando algo parece que es gratuito, decía antes que la gente no tiene concepto de lo que representa y el gasto que genera, pues sí es verdad que a veces no valoran lo que se tiene. Valorar lo que se tiene es muy complicado. De hecho, ahora que tenemos una esperanza de vida altísima, de los países más altos del mundo, morirse parece que es culpa de alguien. La enfermedad siempre tiene que buscar un culpable, cuando al revés. Lo que sí es verdad es que la administración sanitaria y los profesionales de la salud no tenemos la culpa de lo que sucede, al revés. Intentamos remediarlo siempre que podemos, aliviarlo y siempre ser compasivos con todo. Creo que la gente entiende, y le hablo desde una experiencia muy personal. Yo creo que en mi larga vida profesional solo he tenido 1 o 2 incidentes miles, pero le quiero decir que puedan tener. Y casi siempre han sido con enfermos
o con familiares que todavía no te reconocen como su médico. Cuando uno establece la relación esa que se diga relación médico-enfermo y se relaciona, y tú ya eres su médico, al revés, la valoración sigue siendo altísima y el paciente sabe perfectamente que tú eres su médico. Pero muchas veces ahora, pues por muchas cosas, y tenemos que ver con que a veces la urgencia, y sobre todo en épocas como ahora, en que tenemos gripe y que hay una cantidad de presión importante, pues a veces los tiempos de espera no son los que uno se adecúa. Cuando uno llega a urgencias piensa que su problema es el más importante. Y claro, los demás no, lo mío sí. O sea, cuando hablas con alguien y dices, la gente va mucho a urgencias, y dices, es verdad, es que va mucho, pero él va por algo, ¿no? O sea, lo nuestro parece que no se mete ahí. Y en cuanto a la otra pregunta, la otra parte de la pregunta que me has hecho, yo creo que sí es verdad que hace falta, y por eso decía antes que es muy importante la comunicación y una sociedad formada e informada, para que sepan que el uso de los recursos es limitado. Y que cuando tú haces un uso no adecuado de un recurso, estás retrayéndolo de otro. Saber que la vaca solo tiene la leche que tiene y no es infinita. Ese es un concepto que creo que hay que transmitir. Y que tenemos que saber qué somos capaces de dar y que si usted se toma 2 vasos de leche, otro no toma ninguno. Tener un poco ese sentido de que no se puede ir por todo a un servicio de urgencias, no podemos estar todo el día, intentar saber. Luego, otro tema muy importante es la generación que se produce en cuanto a la tecnología. Todo el mundo cuando llega a urgencias pide un TAC. No pide que lo vean, pide un TAC, porque se nos ha transmitido desde el punto de vista de locura tecnológica que si no le hacen eso, no saben lo que tiene. Y segundo, que en eso sale y si no, no tiene nada. Ese concepto que tenemos, que es un concepto que tenemos que moderar. Y lo tenemos que moderar los profesionales. A veces tenemos un conflicto y tenemos el conflicto de que si no le hacen lo que pide, pues hay un problema. Es que, claro, no le han hecho un TAC. Y la sociedad opina, claro, si no te han hecho un TAC. Ese es un tema muy serio. Yo me parece muy serio el transmitir que primero la historia clínica, el enfrentamiento al paciente. Yo le digo a mis residentes que creo que debían saber lo que era una radiografía simple de abdomen, porque la información en un abdomen agudo da mucho más que otras técnicas. Sin embargo, hemos descuidado, o parece que por ese crecimiento absoluto de la tecnología, y si ya en urgencia uno no le hace una ecografía o le hace algo, no valora. El diagnóstico de apendicitis lo hacen por una ecografía, no por la clínica, se ha hecho toda la vida, que creo que no, es capaz simplemente de crear mucha más incertidumbre. Creo que tenemos que cambiar y tenemos que formar a la sociedad, es una sociedad que es más ávida y colaboradora, y yo creo que es muy importante de las distintas asociaciones el que transmitan esa sensación que estamos diciendo, de que todo es limitado y que los recursos son los que hay y que todos tenemos que ser absolutamente responsables de ese gasto. Una pregunta de doña Rosario García, médico. Pregunta si afirma que la mayoría de los médicos se quejan de que existe un exceso de politización en el sistema sanitario público. ¿Y cómo podría usted contribuir a reducir dicha politización? Yo pregunto, ¿existe o no existe? Es decir, no me gusta dar por sentado nada hasta que por lo menos conocer su opinión. ¿A su criterio existe o no existe? Y, bueno, si existiera o existiese, ¿se puede contribuir a reducir esa politización? Pues yo creo que es una de las cosas, decir sí o no tampoco es lógico. Yo no tengo esa sensación, pero es una sensación personal. La gente que está en el hospital, pues la mayoría de la gente tiene que ver con sus capacidades. Creo que es muy importante, lo he dicho, que en la gestión de todos los días se tienen que meter gente absolutamente preparada. Creo que es muy importante el acceso de los profesionales y profesionales cualificados a la toma de decisiones. La toma de decisión política es una toma de decisión diferente que comporta problemas. Yo supongo que habrá sitios en que haya gente pues, que tenga alguna carga de ese tipo y por eso sea. Pero no creo que sea una decisión. Creo que es importante. Hombre, otra cosa es la confianza. La sensación de confianza en alguien que está representando a la Administración debe ser alguien de confianza de ellos. Y entonces, bueno, pues yo supongo que cuando uno asume y nombra a gente, pues tiene en cuenta muchísimos temas. Yo siempre pienso que el más importante es el tema de capacitación. Pero sí es importante que para transmitir mensajes hace falta alguien que esté en consonancia con lo que tú estás diciendo. Entonces, todo eso, nosotros no vamos a hacer nada para cambiar la denominación, solo decimos transmitir el mensaje y pensamos que el buen gobierno clínico debe estar en manos de personas cualificadas, responsables y profesionales.
Los profesionales, los especialistas, no hace muy poco, y desde los colegios médicos se aseguraba que si no se incrementaban el número de plazas en la universidad, bueno, pues habría problemas de especialistas que estaban viniendo de fuera, etcétera, etcétera. Se han incrementado plazas, no sé si a su criterio son las suficientes, no son las suficientes, si realmente nos vamos a ver con un déficit de especialistas en un tiempo, un medio plazo. ¿En qué situación nos hallamos en ese aspecto? Yo tampoco puedo darle datos, porque los datos bailan mucho, depende cómo se utilizan. Yo creo que un tema, han aumentado las plazas de estudiantes de medicina. Me parece que estaban en 6.000 y pico, no se habían subido. El tema, le digo, yo creo que es un tema importante, porque lo malo que sucede en la medicina, y no sé si en otras profesiones, pero en la medicina sí, es que uno toma la decisión de incrementar plazas de acceso a la universidad, pasan 6 años, bueno, pasa un año hasta que se convocan, pasan 6 años de carrera, pasa otro año o 2 años de acceso al MIR, pasan 4 o 5 años de relación de la especialidad. Entonces nos estamos metiendo en 11 años, o sea que las previsiones hay que cuidarlas muy mucho y tenemos que ser muy cautos, porque hay especialidades que sí es verdad son deficitarias y otras que no ha pasado eso, que hay plétora y que es difícil encontrar una plaza. Luego, no creo solo el concepto médico como tal, sino que habría que valorar desde cada sociedad científica, desde la Comisión Nacional de Especialidades, valorar un poco qué pasa. Sí es verdad que la formación en medicina es cara y complicada y creo que la formación universitaria es difícil y debe ser de rigor. Creo que tenemos que mantener los estándares. Nuestra profesión es una profesión muy valorada por muchísimas cosas. Una de ellas porque tiene una selección muy importante, de hecho son de los mejores. Yo a veces cuando rotan conmigo los estudiantes de medicina me sorprende porque todos tienen 10, 11, no sé, es una cosa que yo nunca he tenido. Entonces yo los miro a ver por dónde sale y creo que son gente muy valorada. Luego tienen que dar un cambio radical porque esto no es una profesión de números. Uno puede tener un 11 en expediente y no ser, como decía antes, un buen médico. Nos quedan 3 preguntas y 2 minutos. El doctor Bartolomé Beltrán, de Antena 3, pregunta si hay centralismo sanitario en Andalucía y si hay centralismo sanitario en Andalucía y si aspira en el futuro a ser presidente de la OMC. Muy buena pregunta, Bartolomé, te agradezco la amistad. Bueno, primero, lo del centralismo es un tema que desde los que vivimos fuera de Sevilla se comenta en todos lados. Sevilla. La palabra nuestra es Sevilla, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar a Sevilla? Todo el mundo cuando tiene un problema dice, es que ha dicho Sevilla, es que vamos a Sevilla. Ese es un concepto. La gente además tiene gracia, porque consejera, a veces cuando algún directivo, y no te digo ahora mismo, te digo hace tiempo, pasaba algo y dice, es que Sevilla ha dicho. Entonces, claro, Sevilla no sabemos lo que es, pero nos quedamos asustados. Sí es verdad que yo creo que es muy importante el que se centralice siempre hay cuestiones que tienen que estar aquí centralizadas, pero creo que es muy importante que se note esa sensación nueva de aire de centralizar. Ya lo decía yo antes y tiene que ver con la gestión clínica, con que cada uno tenga. Creo que es importante que haya esa sensación. Es verdad que existe un poquito el sentido de centralismo y que Sevilla es un poco el centro, como no podía ser de otra forma en algunas cosas, en otras sí, porque creo que es importante que lo veamos como algo absolutamente de todos, y no algo que está centrado en una decisión aquí. Mi idea, para que lo vean ustedes, algo que estamos generando dentro del Consejo Andaluz y vamos a hacer, y mi idea es que intentemos hacerlo por todas las provincias andaluzas. Se entiende un poco, Andalucía es grande, extensa, intensa, y se merece el que todos los andaluces nos sintamos como sobre todo eso, que el poder está en todo y el poder dimana y llega a todo el mundo. Luego, en cuanto a ser presidente de la OMC, primero, es una decisión que no está en mis manos, pero sí hay una decisión en mis manos. Como cuando uno no se presenta a un sitio, es raro que lo elijan. O sea, mi idea ya es mucho el haber llegado hasta este sitio, me parece un honor y me parece una responsabilidad altísima. Pero, por supuesto, no tenga usted ninguna duda que yo, aunque nací en Madrid, en el barrio de Chamberí, mi padre tuvo la grandísima ocurrencia de traerme a la tierra de María Santísima, a Granada, y ya yo soy granadino, andaluz, por los 4 costados.
Y luego otra cosa, Serafín, no tenemos AVE a Madrid, entonces sería muy dificultoso. Por decirle que yo ya me siento suficientemente lleno, creo que para hacer las cosas bien, antes decía lo de la microgestión, lo macro, lo meso y lo micro, yo soy de lo micro, de lo pequeñito, de lo cercano, y esto ya me parece a mí hasta excesivo. ¿Cómo valora el papel del sector privado sanitario y las posibilidades de colaboración con la sanidad pública? Esta pregunta la realiza don Jorge Roel, de la Asociación Policlínica. Bueno, yo creo una cosa, yo creo que cuando hablamos de sistema sanitario, pues se incluye todo. Y creemos que la colaboración debe ser una buena colaboración. Cuando hay problemas, creo que se tiene que tener, he dicho antes lo de que hay que mirar siempre la colaboración absoluta entre la asistencia. Los médicos somos los mismos, estemos donde estemos, y la medicina no cambia. Lo que cambia son los proveedores. Creo que es importante el que la medicina tenga manos, que la colaboración sea absoluta, que sea complementaria y que pues se dialogue y se llegue a los acuerdos que se llegue. Creo que hay posibilidades, y se han explorado en otros lados, de diversas formas de cooperación. Entonces yo creo que ninguna, como he dicho antes con el copago, todo debe explorarse y mirarse, y en cada momento pues llegar a los acuerdos que se pueda. Creo que no se puede cerrar y no se pueden poner cercas al campo. Pero con alguna garantía, sobre todo para la sanidad pública. Digo que sí, habría que poner esa colaboración, tenerla muy pautada, y me explico, para que no vaya en detrimento de la sanidad pública, ¿o no? ¿Cómo? Vamos a ver, primero, yo creo que es que todos hemos dicho que la sostenibilidad del sistema y sobre todo nuestro compromiso con la asistencia. Es la sanidad pública la que tiene que llegar a acuerdos con la sanidad privada, si quiere, o la sanidad privada con la sanidad pública. Nosotros solo decimos que como profesionales lo que vamos a tratar siempre es que el enfermo esté tratado con todos los estándares y con la excelencia, y ese es nuestro compromiso. Pero las decisiones no las tomamos desde los profesionales, las decisiones se toman en otros niveles. Digo que respetamos cualquier tipo de alternativa siempre que cumpla con eso, criterios de calidad, de eficiencia, de excelencia. Eso es nuestro papel. Me gustaría terminar con esta pregunta, porque es de doña Carmen de Cáceres, de Vodafone. Señala que en otros países la medicina preventiva está mucho más arraigada que en España, afirma, y dice que cómo puede colaborar este Consejo en que esta tendencia mejore en nuestro país. Y digo, me gusta terminar con esta pregunta porque habla de prevención, ¿no? Que quizás sea el futuro, ¿no? Bueno, no cabe duda que el papel fundamental está ahí. Decirle que una de las cosas que vamos a intentar desde el Consejo Andaluz, y ya hemos puesto encima de la mesa, y va a ser de las cosas que pronto va a salir a la luz, va a ser intentar propiciar los hábitos de vida saludable. Creo que la gente no sabe que simplemente, yo creo que además el tema del tabaco que está encima de la mesa, todo el mundo sabe la influencia que tiene en salud, pero hay otros temas mucho más importantes, la obesidad, que simplemente estamos hablando de modificar algunas pautas de dieta, de volver no a la dieta mediterránea tradicional, porque hay gente que no sabe ni lo que es, y además no es así, pero por lo menos a tener unas pautas de alimentación, el hacer ejercicio, el andar simplemente, el moverse, el tener la sensación esa. Yo creo que tenemos que volver también a tener un entorno saludable, una ciudad saludable o amigable. Tenemos que potenciar pautas de este tipo. Y creo que es una de las funciones fundamentales. Y ahí sí creo que la colaboración consejera entre la Administración y los profesionales debe ser fundamental, porque los mensajes cuando llegan con la aportación de la Administración y de los profesionales tienen más fuerza. Y creo que en esos mensajes que tienen que ver con modificar tendencias, con hacer que cada vez vivamos mejor todos, yo creo que eso me apunto. Y de hecho el correr, el señor gerente del Sasillo, tiene que ver con eso, porque ya estamos intentando llegar a acuerdos. Una cosita ya para finalizar del todo. ¿Cómo le gusta que le vean los pacientes? ¿Cómo le gustaría que, si un paciente hablara con otro sobre usted, médico, qué le gustaría que dijeran? Bueno, generalmente dicen, es muy cariñoso. Y digo una cosa, yo cuando entro a pasar visita a la habitación, lo primero que me gustaba es levantar las ventanas, salvo que hubiera algún problema por el cual no se pudiera. Saludar a todo el mundo, el respeto, el cariño, porque el cariño no tiene que ver nada con mantener el respeto absoluto. La dedicación, el mimo, el cuidado, el estar al servicio. Yo lo que quiero es que mis pacientes me vean como su médico. Y de hecho me sorprende cuando, y además le digo que es de lo más gratificante, los médicos cuando hablamos de sueldo tenemos un problema, que estamos pagados todos los días por cosas intangibles, como son el cariño.
Cuando una señora por la calle te coge la mano, un señor te saluda, y la sonrisa, el cariño, eso vale un mundo y no se puede transmitir ni se puede cuantificar. Gracias, don Francisco Javier de Teresa Galván. Don Antonio Fernández González, responsable de desarrollo de negocio para Andalucía Occidental y Extremadura del Grupo Vodafone, va a ser quien clausure esta tribuna de hoy. Gracias. Buenos días. En nombre de los patrocinadores, Cajasol y Vodafone, agradecerles su presencia en este acto. Querido Javier, felicitarte por tu intervención, así como por tu continuo compromiso en búsqueda de la excelencia. Y, por último, invitarles al próximo foro Tribuna Andalucía, que tendrá lugar el día 24 en Málaga, con la presencia de don Luciano Alonso, consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. Buenos días.